Bernardo Navazo, analista de Relaciones Internacionales y profesor de la Universidad Carlos III de Madrid. Bernardo, buenos días. Muy buenos días. ¿Qué se puede hacer o qué va a suceder tras la invasión de Rusia en Ucrania? Bueno, es una pregunta muy amplia. Creo que lo relevante sería centrarnos en el momento geopolítico que estamos viviendo. Durante los últimos 30 años, lo cierto es que vivíamos bajo la gran influencia de Estados Unidos, que permitió extender la globalización, que no tenía prácticamente rival. Y durante los últimos años, desde la crisis del 2008-2012 en el caso de Europa y luego sobre todo con el ascenso de China y la aparición de la COVID, ha acelerado tremendamente estos procesos de transformación y vemos que cada vez va a haber muchísimo más riesgo e inestabilidad geopolítica. En el caso de las empresas se va a notar en que el riesgo político va a ser un asunto que va a tener que ser incluido en sus propios balances o análisis de inversiones. En el particular estamos viendo esta idea, yo creo que muchas veces repetidas y que seguro que la audiencia ya conoce, que es Estados Unidos hace tiempo que lleva retirándose de la Unión Europea, de Europa. No es un teatro de operaciones que le interese tanto. Tiene que centrar todos sus recursos en China y eso hace que de repente Rusia vea que tiene cierto espacio para reclamar reivindicaciones de hace 20, 25, 30 años y que ese espacio son frontera con la Unión Europea. Con lo cual, en realidad, tenemos una crisis de liderazgo en materia de seguridad y defensa en Europa. Estados Unidos se ha retirado. La Unión Europea, en términos duros de poder, de defensa militar, todavía no tiene las capacidades necesarias y Rusia trata de aprovechar en una zona limítrofe. Recordemos que Ucrania es país frontera, tanto de Rusia como con la Unión Europea. En ese contexto que nos marcas, en esa fotografía, lo que queda un poco fuera de juego es Estados Unidos y ese, por ejemplo, movimiento que hizo ayer el presidente Joe Biden diciendo que está al lado de sus compañeros de la OTAN para imponer sanciones a Estados Unidos. Para imponer sanciones a Rusia. Entonces, ¿cuál sería el papel que va a jugar Rusia en este conflicto geopolítico en Ucrania? El asunto es que durante los últimos 20, 30 y casi 60 años, durante toda la Guerra Fría y justo los años después, hemos visto que Estados Unidos y la Unión Europea se comportaban como familia. Estábamos supeditados en materia de defensa y seguridad. Era Estados Unidos, vía el paraguas de la OTAN, quien nos defendía. Me gustaría que la audiencia tuviera claro este dato. Grosso modo, el 80% del presupuesto de la OTAN es Estados Unidos. En puridad, un analista o alguien un poco escéptico te podría decir que OTAN no es nada más que un foro, un conjunto de militares y demás con ciertos parámetros que se juntan, pero sobre todo liderado por Estados Unidos. Es lo mismo, es decir, NATO o OTAN y Estados Unidos. Entonces, lo que observábamos es que durante los últimos años dependíamos de esa seguridad o dependemos de esa seguridad. Estados Unidos se retira, no va a utilizar esos recursos contra Rusia en este momento, no es un área que dé su prioritaria, no tiene inversiones estadounidenses, no hay un gran enlace político, ni de seguridad, ni militar, ni económico, ni tecnológico con Ucrania y no va a defender ese espacio. En puridad ese espacio es nuestro, de la Unión Europea. Así que lo que estamos observando, esta definición de que Estados Unidos se retira en materia militar de la frontera con Europa y que Europa tiene que asumir su propio liderazgo, lo estamos viendo también en materia de sanciones. Así que, a pesar de la retórica, las sanciones que ha presentado Estados Unidos son relativamente suaves o muy blandas, alguien podría decir, frente a las sanciones, uno, que ha presentado la Unión Europea y dos, la toma de decisión interna que ha tenido el gobierno alemán, que para él es extremadamente doloroso porque tenía que elegir entre Rusia a un lado en el que lleva mucho tiempo, históricamente tiene lazos y vinculaciones económicas, o su vinculación al mercado único y a la Unión Europea. Y la verdad es que es muy favorable para los intereses de la Unión Europea y para todos los que estamos tanto viendo este programa como que formamos parte de la Unión, el hecho de que la respuesta sea relativamente contundente para los estándares de la Comisión, que tiene que poco a poco ir sacando músculo, y segundo, que Alemania ha apostado indubitadamente por el proyecto europeo y ha decidido romper su lazo más crítico y fundamental, que era el suministro de gas con Rusia. ¿Consecuencias, problemas? ¿Cómo va a afectar a España esta crisis en Ucrania? Bueno, el particular que nosotros, y esto siempre ocurre en los avances de una unión militar o una unión política de la defensa, España no tiene tantos intereses estratégicos en Ucrania y tiene una relación comercial con Rusia relativamente menor. Nuestro principal exportador de gas son los dos, son Estados Unidos vía gas natural licuado por barcos y Argelia. No compramos tanta materia prima o tanto combustible con Rusia. Tenemos algún tipo de relación, sobre todo en temas de turismo, algún tema de flujos financieros y un poco de exportación. No es un mercado extremadamente prioritario. Lo que ocurre es que, como siempre se dijo, nosotros tenemos que formar parte
la Unión Europea, y eso significa también asumir compromisos de seguridad y defensa con aquellos miembros de la Unión Europea, como pueden ser las repúblicas bálticas, Polonia y toda esa zona limítrofe, que nos van a obligar a asumir cierto coste. Así que sería un asunto de ir sector por sector para ver cómo nos va a perjudicar. La particularidad es que España no tiene una gran exposición a Rusia, así que el impacto será relativamente menor. Unión Europea, ¿cómo se espera que pueda reaccionar? Hablabas al principio de que no ha conseguido tener la fuerza suficiente como para defenderse. ¿Puede haber un cambio también de tendencia después de esta crisis en Ucrania para que la Unión Europea aumente presupuesto militar, para que la Unión Europea también entienda que debe protegerse con sus propios medios? Sí, totalmente. El alto representante Josep Borrell ha hablado en los últimos 2 o 3 años a propósito de que Bruselas tiene que hablar el lenguaje del poder. Grosso modo significa, y en términos geopolíticos que a veces son muy sencillos pero muestran un buen panorama, es Estados Unidos te defendía, Estados Unidos ha dicho que ya no te va a defender, que sus intereses no coinciden con los tuyos y tú tienes que hacerte valer en tus fronteras. Y tus fronteras en este particular son Magreb, norte de África y frontera oriental con Rusia. La pregunta es, ¿tienes los instrumentos necesarios? Por supuesto que la Unión Europea, que es un gigante económico, tiene aranceles, política comercial, el mecanismo anticoerción que se está desarrollando. O sea, tenemos muchos instrumentos en materia económica, financiera, protección de mercado, permitir el acceso a nuestro mercado. Eso nos dan mucha capacidad de negociación en momentos, si se me permite, algo blandos, en momentos en los que no hay intereses de seguridad puros y duros. Pero lo que nos hemos dado cuenta en esta ocasión, que por cierto también nos dimos cuenta en el año 2016, que justo posterior con la toma de Crimea, es que en Ucrania hay un país en la frontera que tiene amasadas alrededor de entre 100 y 150.000 tropas y nosotros tenemos ninguna o prácticamente despreciable. Entonces hay un punto en el que desde hace 4 o 5... Primero, desde hace muchos años, pero digamos que se ha acelerado esta transición en los últimos 4 o 5 años y sobre todo después de la COVID, en la que Estados Unidos ya ha decidido fijarse en otros escenarios, en el que la Unión Europea ha dicho que esta cosa que necesitábamos de coordinar nuestra seguridad y nuestra defensa tiene que avanzar hacia una verdadera política común de seguridad y defensa que no solo tenga mecanismos de cooperación, sino que tenga fuerza militar pura y dura dependiente directamente de Bruselas, que no tenga que ser acuerdos intergubernamentales. Así que uno se puede imaginar que históricamente en otras ocasiones ha ocurrido que lo que estamos viendo a propósito en este momento y que marcará durante los 10, 20, 30 próximos años es trabajar en esto que se llama autonomía estratégica y hacerlo sobre la vertical de seguridad y defensa. Y eso significa más gigantes nacionales en defensa, tanto europeos como de los Estados miembros, mayor inversión en este particular y una mayor militarización de las sociedades. Supongo que para el mundo económico que puede estar viéndonos diría que es una apuesta relativamente segura invertir en empresas de defensa durante los próximos y de seguridad durante los próximos 20, 30 años. Pues muchísimas gracias, ha sido un placer. Bernardo Navazo, analista de Relaciones Internacionales y profesor de la Universidad Carlos III de Madrid. Un placer. Buen día. Igualmente. Buen día.